Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a destacados periodistas de España. Hoy contamos con la presencia de una auténtica profesional y auténtica veterana, y lo digo porque ha conocido el periodismo de muchas generaciones y sigue hoy en activo, que es don Rosario Zarzalejos, más llamada Charo Zarzalejos. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, tú sigues siendo en la actualidad una de las tertulianas destacadas del momento, si me permites, pero llevas en la profesión... Has sido testigo de toda la clase política. Yo, como las folclóricas, empecé jovencita, muy jovencita, y efectivamente estoy en el periodismo activo desde hace creo que 31 o 32 años y he tenido el privilegio de vivir acontecimientos, eso sí que eran acontecimientos históricos absolutamente excepcionales. He tenido el privilegio también y la experiencia única de ejercer el periodismo en el País Vasco, en donde lo sigo ejerciendo, y sí, han sido muchos años de mucha brega, de mucho trabajo, de mucho entusiasmo, y ahí sigo. Mientras tenga fuerzas, pues ahí seguiré. Los periodistas, los políticos dejan de ser políticos y no pasa nada, pero los periodistas somos periodistas hasta que nos morimos. Igual suena un poco cavernícola preguntar Sí. esto, pero ¿había algún condicionante al empezar por ser mujer? El condicionante era la pizca de soledad que notabas, porque realmente yo me acuerdo que en las primeras épocas de la democracia, cuando se debatía la Constitución, etcétera, pues éramos, no sé, 7, 8, una cosa poquísimas. Y de entre todas ellas yo era la más joven por pocos años, 4 o 5 años, pero era la bebé de los pasillos del Congreso. Y ahora no, ahora hay muchísimas más mujeres. Lo que ocurre en el periodismo como en casi todos otros sectores, ¿no? Que hay mucho indio y poco jefe. Y hoy por hoy, pues hay mucha mujer periodista, pero todavía, y se van subiendo escalones afortunadamente, en fin, todavía predominan en los cargos de responsabilidad, de alta dirección, los hombres, hay más hombres que mujeres. Luego en Prensa de Madrid al menos creo que no ha habido ninguna directora de mujer. Por ejemplo, ahí No. tienes una asignatura pendiente. Todavía no ha habido una mujer en un periódico de tirada nacional. Y en los periódicos de tirada nacional hay compañeras, periodistas absolutamente excepcionales y muy capacitadas, en mi opinión, para poder asumir la dirección de cualquiera de esos periódicos. Vamos a poner la lupa un momento en lo que has comentado del País Vasco, que es, claro, es muy fácil comentarlo para alguien como yo, que únicamente he visto hemerotecas, que para los que habéis sido testigos de lo que era eso, porque sigue siendo tenso ahora, sin duda fue tenso en los años 90, pero quizá nada es comparable a aquella etapa de los años 80 de plomo que decían, y no es incluso Sí. antes ya ejercía... Sí. Decía Barbería, un compañero del País, en una crónica, decía que escribir en Euskadi es llorar, y tenía toda la razón. Yo ahora miro para atrás, para esos años a los que te refieres, incluso a los años 90 también, y digo, bueno, ¿cómo hemos podido vivir y escribir tan peligrosamente? Hay situaciones que hay que vivirlas, que hay que sufrirlas para saber hasta qué punto pueden condicionar el ánimo, incluso el estado físico de las personas y en concreto de los periodistas. Ser periodista en el País Vasco es algo muy especial. No tiene nada que ver con ser periodista en ninguna otra parte de España. Te haces más prudente, porque a mí me ha pasado, a mí opté por no citar en ninguna crónica el nombre de un señor del Partido Socialista o del Partido Popular, porque me daba miedo que le mataran. Y esto me ocurrió después de que en una crónica cité a Enrique Casas y hablamos por teléfono el mismo día que le mataron, sobre las 2 menos 20,
y le expliqué, bueno, pues porque, en fin, no me parecía muy acertada una decisión que se había tomado en el socialismo de Guipúzcoa. Él era un hombre El encantador. secretario general del PSOE en Sí, Guipúzcoa. y me dice, mira, como yo voy a ir ahora a Lercilla, a Bilbao, nos vemos allí. Dije, pues estupendo. Acabo una otra cosa que yo estaba escribiendo, me como un bocata y voy para allí. Eran las 2:20. Él se fue a su casa y eso, media hora, 20 minutos después de hablar conmigo, le matan. Yo, vamos, fue todo tan rápido que yo cuando llegué a la Ercilla me encuentro con Chiqui Venegas llorando, digo, ¿qué ha pasado? Dice, han matado a Enrique Casas, y digo, si es imposible, si acabo de hablar con él. Bueno, eso, el impacto que eso te produce, a mí al menos, a lo mejor hay gente que te marca, y a mí me ha marcado, claro que me ha marcado. La verdad es que recuerdo que el secretario general del PSOE en Guipúzcoa era Enrique Casas y el presidente en aquel momento era Fernando Mújica, que luego también a él... Fernando Mújica, yo a Fernando Mújica le conocí menos, creo que estuve en una ocasión con él, y también fue un asesinato terrible en compañía de su hijo, en plena acera, en el centro de San Sebastián, y fue terrible. Ahora a mí, quizás por cercanía, por trato muy asiduo, sin duda el asesinato de Fernando Buesa para mí fue terrible. Y me pasó algo parecido como con Enrique Mújica. Era secretario general del PSOE en Álava. Era secretario general del PSOE en Álava. El mismo día que le mataron le llamé al mediodía, él estaba en San Sebastián y me dijo, mira, no tengo los datos que me preguntas, pero a las 4 voy al Parlamento. Y me dice, ¿dónde te llamo? Digo, pues mira, llámame a casa porque voy a salir tarde de la agencia y ya me llamas allí y acabamos antes. Y yo ese día me quedé en casa esperando la llamada de Fernando Buesa. Y estaba la televisión puesta y atentado, podría ser Fernando Buesa. Vi las imágenes, dije, es imposible que este sea Fernando. Y también es que acababa de hablar con él. O decirle a Carlos Iturgaiz, Carlos, que al que han secuestrado es un concejal tuyo, ¿cómo se llama? Y digo, todavía no lo sé. Y avisarle, y él estaba en Pamplona, que el chico que ha aparecido con un tiro es Miguel Ángel. ¿Qué me estás diciendo? Pues sí. Esas cosas son terribles. Yo tengo la agenda llena de blasoncitos negros. No es fácil. Una curiosidad, por cierto, hablamos antes de Casas y de Buesa, con el que era antes secretario general en Vizcaya, que es una zona un poco más polémica, don Ricardo García Damborenea, ¿a ese le trató alguna vez? Sí, claro que le traté, y él era un personaje, hombre, era una persona muy, muy mediática, y claro que le traté, pero vamos, nunca imaginé lo que todos conocimos después. Y hace muchos años que no sé nada de él. Creo que vive por Burgos, no lo sé. O sea, no está ya en el... No. Bueno, la verdad es que cuando ahora se habla de la presión de la mayoría, de que es muy difícil que cuando algo es, digamos, lo políticamente correcto, que un periodista se posicione en contra, tal, es que, claro, nada de eso puede compararse a lo que estás escribiendo, hombre, nada, porque entran dos factores. Uno, el factor evidente de que haya un riesgo a la vida, y dos, el factor del traidor a la patria, por así decirlo. Lo digo porque tú estás señalada como una españolaza, por así decirlo. Sí. Me acuerdo cuando venía a Madrid, claro, yo mi sede la tenía en Bilbao, en la Gaceta del Norte, cuando estaba en la Gaceta del Norte. Pero bueno, me enviaban aquí a cubrir, pues, Parlamento, ¿no? Te digo, la Constitución, el Estatuto y tal. Y cuando venía aquí había gente que decía, qué presión, qué duro ha sido este de... Yo decía, bueno, esto es duro, esto a mí me parecía, vamos, un baile, vamos, me parecía una merienda de amigos, ¿no? En relación a la presión, a la sensación agobiante y terrible que se vivía en el País Vasco. Y afortunadamente, en fin, muchos, la inmensa mayoría de mis compañeros han tenido la suerte y el privilegio de ejercer el periodismo en unas condiciones de libertad. No digo que no haya habido presiones políticas, que eso es indudable, porque el poder es insaciable, la oposición es insaciable, eso sí, pero vamos, una eventual presión
de un gobierno o de un partido de oposición, nada que ver con la presión y el olfato, el aliento en la nuca de gente que sabes que si puede te mata. Mencionabas antes la Gaceta del Norte. Este periódico tengo entendido que fue, digamos, el más importante de Bilbao durante mucho tiempo, que después lo compró un empresario, Fue Bobadilla, y un acabó en buque el PNV o insignia, algo así. fue un buque insignia que desgraciadamente, después de muchas peripecias empresariales de las que ni me acuerdo ni me preocuparon, desapareció. Y un grupo de periodistas que estábamos allí ante la situación que iba tomando aquello y, en fin, por problemas de desacuerdos internos, pues cogimos nuestras agendas, creo recordar que un pequeño préstamo, y en el año 80, me parece, fundamos la agencia Vasco Press. Era ese el tema que quería, cómo Y surgió pues esta idea. surgió, bueno, si lo piensas dos veces hay cosas que no se hubieran hecho nunca, pero nos lanzamos. Y nos lanzamos, ya te digo, pues creo que éramos 5 o 6, con nuestras agendas, con un pequeño préstamo, y la verdad es que pudimos echar a andar porque los que fundamos aquella agencia teníamos un cierto prestigio y teníamos muchas fuentes y bueno, y hubo un voto de confianza por parte de los periódicos vascos, que fueron los primeros en engancharse, y luego ya, en fin, ha ido creciendo. Y bueno, en medio de la dificultad enorme por la que todos estamos pasando, nos logramos mantener, gracias a una política muy, muy ajustada desde el punto de vista económico, y nos mantenemos sobre todo porque después de tantos años hemos logrado algo que para una agencia es esencial, que es prestigio. Porque, en fin, si de algo me siento orgullosa es de formar parte de esta agencia en donde el rigor ha sido el santo y seña de la casa, ¿no? Creo que nadie negará que es una marca, en todo caso, ya Es una marca, considerada. es una Vasco marca Press ya es... consolidada, pero vamos, a base de mucho esfuerzo, de muchísimo trabajo, de mucho sacrificio y en fin, de eso de cabe aplicar que el que resiste gana. Antes de entrar en el mundo de las tertulias, que es quizá Sí. algo por el que más te identifiquen muchos internautas, no quería dejarme escapar. Hiciste crónica parlamentaria en Madrid en los años en los que aún presidía el gobierno, me parece, no sé si estaba el Duque de Suárez o Calvo, o ya era Con más... los dos, con los dos, sí, sí, sí. O sea, que viviste lo que era Sí, el sí, sí. descomponimiento de la Sí, sí, UCD y el sí, sí, sí. 23F. He estado en todos los debates de investidura en Madrid y en todos del País Vasco. El otro día estuve en el último, el de Urkullu. Y sí, UCD efectivamente se descompuso por problemas internos que son los que hacen daño a los partidos. Los partidos soportan bien, pueden soportar bien la crítica ajena. Lo que para ellos es letal son las discrepancias internas, los cuchillos internos. Eso no hay partido que lo soporte. Y en el País Vasco en concreto, UCD fue prácticamente laminada por ETA. Fue una cosa espectacular, espectacular. No me he traído los datos y, en fin, afortunadamente el tiempo te ayuda a olvidar algunas cosas, ¿no? Pero de lo que no me olvido es que UCD fue materialmente laminada por ETA. O sea, que ya venía de entonces... Sí, pero vamos, lo del País Vasco no tiene nada que ver con la situación que vivió Suárez dentro de su propio partido, nada que ver. Sí, hay figuras, y por eso te lo preguntaba, que dicen que aunque fuera un político muy destacado en la transición, el tema de la democracia interna o el tema del mundo parlamentario, el Duque Suárez no lo llevaba bien. No, me pasa que hay que ponerse en aquellas circunstancias. UCD fue un partido como de aluvión, por entendernos, fue un partido creado ad hoc, es decir, para salir del franquismo y entrar en democracia. No era un partido comparable a lo que es hoy
el Partido Popular o el Partido Socialista. Era otra cosa. Y como era otra cosa, bueno, pues acabó como acabó, ¿no? Y bueno, fueron tiempos muy difíciles, muy complejos, en donde era difícil también aguantar. Pero vamos, UCD se mató a sí misma, que es lo que suele ocurrir en los partidos. Que se hacen más daño a sí mismos que el daño que les venga de fuera. Hay quien dirá que ha seguido pasando, ¿no? Que es aunque nunca de manera tan espectacular como con... Sí. Pero que dicen que si la generación de Zapatero echó a la anterior, ahora la generación de Rajoy dicen que también está contra de Aznar. Bueno, vamos a ver, yo creo que afortunadamente hay cambio generacional, afortunadamente, y tiene que haberlo. Y yo creo que ahí la clave está en ver en cómo se produce ese cambio. Lo que no puede ser, en mi opinión, hay gente que sé que con argumentos bien fundamentados lo puede rebatir, pero en mi opinión lo que no puede ser es que los veteranos, entre comillas, desaparezcan de la noche a la mañana y dejen todo en manos de nuevos. No puede ser. Es decir, yo creo, y más en estos momentos, que ni el Partido Socialista, ni desde luego el Partido Popular, ni desde luego España, están para ser dirigidos por adolescentes. En absoluto. Lo que sí creo es que no se puede despreciar la mirada nueva que proviene de la gente joven. No, eso no se puede despreciar, porque muchas veces cuando llevas mucho tiempo, en fin, haciendo lo mismo, yo creo que es bueno poner el oído y estar muy atento a los que dicen, a lo que opinan, a lo que ven la gente que viene por detrás. No hay que despreciarles, pero en fin, el mero hecho de ser jóvenes y nuevos en sí mismo no es un valor. La juventud se va pitando. Un dato bonito que me gustaría confirmar si lo he cogido bien o no, porque he visto en algún sitio que tú eras una de las fundadoras del Mundo en el País Vasco, ¿es correcto? No, yo colaboré en el Mundo del País Vasco, ya existía Vasco Press, pero colaboré, o sea, hacía crónicas, una crónica semanal en el Mundo, luego lo hice también en el Correo, pero no, fundadora, no. Yo no tengo conciencia, al menos de haber sido fundadora. No, nosotros lo único que podemos comparar es que había artículos pero teníamos dudas si había sido no, colaboradora. Me llamó David Barbero, que era entonces el director de la edición El País Vasco, y colaboré en El Mundo, como he colaborado en La Vanguardia, en ABC, en El Correo, en fin. Esa época lo que pasa es que hay que concederles una credibilidad relativa, pero desde el sector, de un sector del gobierno más ligado a lo que puede ser el señor Corcuera, insistía mucho en que el Mundo del País Vasco era poco menos que un periódico medio batasuno, porque decían que Chan Montero era amigo de Nacho Miralles y que eso demostraba... ¡Uy, por Dios! ¿Qué va? Luego verdad que luego cambió la acusación y al revés, pues van a decir que había sido de los GAL, pero bueno. Pues aquí la gente a veces... En fin, la pincelada gorda es muy peligrosa. Sí, aunque una cosa destacada, y lo digo porque aquí ya se ha hecho entrevista de trayectoria a muchas profesiones, que en tu caso llama la atención que tras muchos años en la profesión se te conocen pocas batallas o pocas polémicas con otros... ¿Con otros compañeros? Claro. No, hombre, yo no soy nadie para polemizar con ningún compañero, salvo cuando estamos en una tertulia. Y yo no. Ni demandas de demandas. No, pero vamos, primero de todo, porque creo que siempre he sabido mantener una posición en la que no he convertido la crítica en ofensa. Por principio, soy incapaz de atribuir a nadie nada que no esté absolutamente contrastado. Y no, es que no me he dedicado a insultar a nadie, ni a atribuir hechos falsos a nadie, ni a poner calificativos, ni siquiera que pudieran doler a nadie. Yo creo que en periodismo, como en todo, se puede y se debe criticar, pero para que la crítica sea efectiva, basta con que sea fundada. Cuando la crítica se convierte en ofensa, bueno, pues ni es crítica ni es nada, ¿no? Pero no he tenido ningún problema con nadie, ni nadie lo ha tenido conmigo. Y en ese sentido, en fin,
Aparte de que tampoco me ha gustado mucho el escaparate, ¿no? Porque si uno quiere estar en el escaparate con montar un par de follones, estás ya en primera línea y no tengo ninguna necesidad. ¿Cómo se produjo el fichaje como tertuliana, por así decirlo? No sé si antes había estado en otro sitio, pero yo te recuerdo con el 24 horas de Radio Nacional de España. Pues, a ver, ¿cómo fue? ¿Habéis sido ya tertuliana antes o fue por...? No, yo empecé, no, yo empecé, mi primera tertulia fue en los años duros, por los 80. ¿Había ya tertulias? Sí, vamos, perdón, espérate que me calcule, porque estaba yo, mi hijo mayor acababa de nacer, en Radio Euskadi, en el año 86, 87. Ahí empecé yo mi trayectoria de tertuliana, en los años de plomo, precisamente. Y luego, de Radio Nacional, pero fíjate, me acuerdo que me llamó, el nombre no me acuerdo, por favor, está en activo este compañero mío, tipo fantástico. No me acuerdo, pero bueno, la cosa es que estuve bastante tiempo en la edición de noche con Manuel Antonio Rico, que es un profesional de primera, y hasta que dejamos de estar. Porque fue muy extraño porque cuando se produce en el año 96 el cambio de color en el gobierno, en eso no tenía ningún cambio, en el año 97... septiembre hay un cambio de tertulianos y entonces salen pues Aroteclen, Cándido, Margarita Sáez y entran Pilar Cernuda, Ramón Pi, Carlos Dávila, Isabel Que es cuando ganó pero, el PP, ¿no? Claro, pero tú ya estabas, no pone que no. Yo entré después que ellos, pero yo donde estaba era en Radio Euskadi y creo que fue por entonces, es que no me acuerdo muy bien de las fechas, pero creo que fue por entonces cuando tenía un programa de entrevistas en Televisión Española en el País Vasco. Claro, porque lo que dicen es que ya estás en el Televisión Española. Sí, ya estaba más o menos vinculada. Porque ya estaba más o menos vinculada. Y luego ya, cuando ganó el PSOE en las elecciones, bueno, nos dijeron que todos fuera y todos fuera. Y en ese momento, me acuerdo, al día siguiente de dejar Radio Nacional, y lo agradeceré siempre, me llamó García Ferreras para ir a la SER. Y ahí tuve la suerte en hora 25 con Carlos Llamas, que ya murió desgraciadamente, y tuve también el gran privilegio de estar con Iñaki Gabilondo por las mañanas. Y bueno, y luego por distintas circunstancias, sobre todo personales, lo dejé. Tenía en aquel momento una situación personal complicada por pues eso, niños, padre al que había que cuidar, y en fin, no llegabas a todo. Y lo dejé. Pero sí, he estado en... Yo confieso que aunque y ahora estoy en Radio Euskadi también. El programa este de 24 horas sí lo llegué a escuchar alguna vez, aunque era más pequeño, y me acuerdo con algunas discusiones, porque si permite, ya que es muy subjetivo, a veces daba la impresión de que el señor Dávila o el señor Pi eran, digamos, un poco más vehementes en la exposición, y quizá el papel tuyo podía ser un poco más prudente. No, vamos a ver, yo no me... Perdón. Por poner un caso, me acuerdo, el caso que yo digo que era... Pedro Cruz Villalón, que era presidente del Tribunal Constitucional, y dijo algo así, Dávila como porque sacó a la mesa de la Tosuna y dijo, bueno, claro, esto lo ha hecho para tener un seguro de vida o algo así. Bueno, igual no sé por qué me acordé. ¿Qué memoria tienes? No, porque claro, como ese día justo te recuerdo que decías que no había que llegar a eso de decir que el presidente del Tribunal Constitucional era un patasuno. Yo puedo discrepar. Pero discrepo y digo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho o con la decisión que ha tomado el tribunal. Y yo me quedo ahí y explico por qué no estoy de acuerdo. El atribuir intenciones a un juez, que lo que quiere decir es que, pues ya francamente, no me han educado en eso. No, soy incapaz. Y por lo tanto, pues puedo resultar hasta aburrida. Pero ¿qué le vamos a hacer? Una cosa que a lo mejor es leyenda urbana, ya sé que con esto parezco más portera quizá, pero sí he podido leer que dicen que en una ocasión, en esa etapa de Radio Nacional, que los sindicatos estaban pues más cerca probablemente del PSOE o por fuera, que tenían una especie de guerra declarada a los tertulianos de Radio Nacional de España, y que en alguna ocasión tú tuviste que separar a sindicalistas de
de un tertuliano, concretamente del señor Dávila. ¿Es exagerado? No, eso fue en Televisión Española. Fue en Televisión Española, que efectivamente no sé qué conflicto había, no me acuerdo. Pero vamos, sí sé que intentaron, en fin, rodearon o se acercaron demasiado y yo no sé si alguien intentó agredir, eso no lo recuerdo. Lo que sí sé es que a mí no me pareció bien que Carlos Dávila se viera sometido a una situación de presión y fíjate, yo con lo que abulto no tengo ni pizca de fuerza, en fin, pero bueno, acudí, no ayudarle, me parece que es atribuirme demasiado mérito, pero por lo menos de que no estuviera solo a estar a ante su lado y lo volvería a hacer. Creo que no hay cosas que no se pueden permitir. Si la televisión, deduciré que ahora estamos hablando de los desayunos de Luis Mariñas, otro personal Sí, que ya nos ha estuve con dejado. él. ¿Cómo definirías aquel programa de aquellos desayunos del año Hombre, 2000 debía ser? los desayunos han sido un clásico de Televisión Española, me parece un gran programa. Es verdad que han ido cambiando. Con Luis Mariñas había un formato distinto al actual, era más de entrevista compartida entre él y los que íbamos, y luego ya hubo más espacio para la tertulia, ¿no? Pero es un programa que yo creo que Televisión Española siempre lo tendrá en parrilla, con independencia de la audiencia que pueda tener, pero es un programa, en fin, marca de la casa, ¿no? Y de hecho, tan es así que las demás cadenas, bueno, pues de una u otra manera trataron de... Sí, me acuerdo que se veía el primer café, que era como parecido. Exacto. Pero me parece un gran programa que ha tenido al frente siempre profesionales de primera. Mariñas era estupendo, no tengo qué puedo decir de Pepa Bueno, que lo llevaba maravillosamente. Ana, ¿cómo se llama? Pastor. Ana Pastor le dio su toque muy personal y, en fin, polémico, como todos sabemos, pero no cabe duda que sus entrevistas tenían aceptación. Y ahora está María Casado, que es una periodista estupenda, y un perfil, una forma de hacer periodismo pues distinto, por ejemplo, al de Ana Pastor, pero en fin, igual de válido, ¿no? Ahí, claro, en los debates que había pues, en la universidad sobre ese tipo de temas era el riesgo de que la entrevista sea un debate. Hay quien decía que una entrevista tiene que ser acorralar al político, digamos, por todas las cuerdas, y quien decía que eso era el riesgo de que el protagonista fuera el entrevistador y no el entrevistado. No sé si tú... Fíjate, es verdad que, sobre todo cuando a este le tengo que sacar todo, bueno, hasta que descubres que el que tienes enfrente, por lo menos, es tan inteligente como tú. Yo he hecho muchísimas entrevistas, creo que tengo unas 300 entrevistas. En Bilbao hacía muchísimas durante... Y a mí, las entrevistas que mejor me han salido es aquellas en las que logras un punto de complicidad, que no significa dejar de preguntar nada. No, pero crear un clima de una cierta distensión, el político baja la guardia y le sacas mucho más que si está en alerta. Muchísimo más. Ahora, yo respeto el estilo de cualquiera y que cada cual se siente cómodo haciéndolo como le crea o como considere oportuno. A mí me ha resultado siempre, además de más cómodo, más efectivo y, en fin, más gratificante como periodista que quiere saber el crear un clima en el que el político se olvide de que está siendo entrevistado. Si logras que se olvide de que está siendo entrevistado, a mí la experiencia me dice que le sacas hasta lo que no quieres. Permíteme una evaluación quizá un poco simplista, que a lo mejor a veces en los foros se hacen comentarios muy simples y luego las cosas son más complejas, pero a veces ha dado la impresión de que cuando ha habido cambios de color político en el gobierno, que eso ha afectado a las tertulias de televisión española, porque cuando llegó el bueno Zapatero, bueno, has puesto el ejemplo de Radio Nacional, que es bastante gráfico, pero también en los desayunos pues salió Dávila, salió Durán, y entraba Sopena, por poner un ejemplo. Sí. Ahora habéis salido Antón Losada. Pero bueno, siguen otros. Entonces, es cierto que puede decir alguien, pero Charlos Azalejos ha seguido siempre. Pero bueno, yo, quizá la verdad, yo he seguido siempre, pero nunca he pedido nada a nadie para empezar. No digo que los demás lo hayan hecho, por supuesto. Para empezar, no he pedido nada a nadie.
Y si he seguido siempre, o casi siempre, yo creo que es porque algunos dirán que por tibieza. No, no, yo no tengo tibieza, tengo las ideas muy claras. Lo que ocurre que no soy previsible y no tengo por qué serlo. Un periodista no tiene por qué, en mi opinión, no hay por qué identificarle con la derecha, con la izquierda, con el PP o con el PSOE. El mejor periodista de Estados Unidos, que llevan no sé cuántos años presentando uno de los programas de más audiencia, dice, no me acuerdo el nombre, pero que si de algo se siente orgulloso es que la gente no sabe a quién vota. Bueno, pues me parece. ¿Yo por qué? ¿Por qué tengo que dar la razón al PP siempre o al PSOE? ¿Por qué todo lo que hace el PP está mal y lo que hace el PSOE está bien? ¿Pero por qué? Entonces, ¿Por qué? Se podría, ¿Por qué? se podría pensar que a lo mejor en una televisión con televisión pública ayuda a ser menos partidista para poder... Es que yo creo que un periodista, vamos a ver, yo creo que tenemos que ser beligerantes con aquellos que atropellan los derechos. Tenemos que ser beligerantes con la violencia, naturalmente. Beligerantes contra el mal ejercicio del poder, contra aquellos que se lucran a costa nuestra. Hay líneas rojas, pero eso es por pura ética, por pura moral profesional. Pero a partir de ahí, yo, ¿por qué tengo que decir, aunque lo hubiera votado, que como Mariano Rajoy no hay otro, o que no hay otro como Zapatero de estupendo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no tenemos que ser capaces de ver la realidad en su conjunto? ¿Por qué? Porque, mira, yo tengo el defecto o la virtud que provengo sobre todo a hacer periodismo de agencia. Y en un periodismo de agencia lo que prima es el dato, el rigor, y tu información tiene que valer para todos. Perdona, a mí hay mucha gente del PSOE, del PP, y no te tengo que contar de por ahí arriba, que probablemente no me pueda ni ver. Pero bueno, me da igual. No, yo es que no estoy para hacer periodismo de trinchera. Y yo no estoy en la trinchera. Tomás, una curiosidad. Ahora parece que ha bajado un poco, pero hubo un momento, especialmente en el gobierno de José Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy como jefe de la oposición, que también tendría su responsabilidad, que dio la impresión de que las tertulias se volvían, lo que decías, más trincheristas. Es verdad que estoy abusando un poco de las valoraciones subjetivas, pero por poner ejemplos, 59 segundos o el Anoria, que eran las tertulias más vistas, a lo mejor, del periodo 2005 a 2007, 2008... Parecía que sabías ya lo que iba a decir Claro, el tertuliano. Claro. ¿Qué pasó ahí? O venía, Pues lo mismo que sigue pasando hoy, te quiero decir, que yo creo que eso que, no sé, habrá mucha gente a la que le guste ver, en vez de ver un debate de ideas normal y educado y pacífico y divertido, porque eso no tiene por qué no ser divertido, le gusta más el enganche permanente entre unos y otros. A mí eso no me gusta nada, me agota, me aburre y no sirvo, te quiero decir, no sirvo. Yo no sirvo para una tertulia y sirvo para debatir, para que me lleven la contraria, para llevarla yo, pero en fin, lanzarse al cuello no me interesa nada. Una última cosa de televisión española, hubo una frase de una directora de los desayunos, de Ana Pastor, que me llamó la atención, que era, discutiendo con una política, le dijo: para mí es un orgullo trabajar en esta etapa de libertad. Entonces yo pensaba, eso entendí yo, aunque sea que quiere decir que en las etapas anteriores había habido menos libertad. Yo te voy a decir una cosa. He trabajado en el País Vasco cuando estaba aquí, pues eso, el Felipe González. He trabajado en Radio Nacional cuando estaba el PP. He estado en Televisión Española con el PSOE, con el PP, en Radio Nacional, en ITV. Yo te digo, y lo puedo jurar, en fin, encima del Evangelio, que a mí jamás, en ningún medio público, se me ha dado una instrucción de esto no se dice. Me hubiera ido. Sí. Pero es que jamás. Pero si eso de que lo público está más condicionado, hay menos libertad, más presión, es mentira. ¿Tú crees que en un medio privado que te da publicidad, un gran banco
o una gran compañía. Tú eres libre para decir, oye, ya le vale a este banco o ya le vale a esta compañía. Te tienes que callar. ¿Por qué? Porque te arriesgas a quedarte sin publicidad. Eso no pasa en ningún medio público. Yo soy una defensora acérrima de la televisión pública y de la radio pública, francamente. ¿Podría poner un titular, decir que en algunos casos puede haber incluso más libertad en un medio público que en uno privado? Vamos, a mí no me cabe la menor duda. Pero por eso, porque un medio privado se nutre de la publicidad y claro, no vas a morder la mano que te da de comer. Y yo no, y los compañeros que están en radios privadas, efectivamente hacen unos programazos fantásticos y estupendo. Pero, oye, si a mí resulta que me salva el programa, me salva las cuentas, X compañía, X banco, ya puede haber sangre en X compañía o en X banco o que hagan barbaridades. Claro, es complicado, ¿eh? Vamos, nunca me he visto en esa situación, pero supongo que tiene que ser muy complicado arremeter contra quien te embolsa un montón de euros al mes. Pues el último tema con el que quería comentar contigo sería, por hablar un poco de actualidad, la situación de la configuración del Estado, concretamente del País Vasco, por la evolución que ha habido en los últimos años. Porque hubo un tiempo en el que parecía que estaba la cosa muy radicalizada, se hablaba de constitucionales e independentistas aquí en Madrid, allí creo que llamaban españolistas y nacionalistas. En el 2001 fueron, digamos, las elecciones más seguidas, estaba todo el mundo pendiente, y en cambio, las últimas elecciones vascas parece que en Madrid era algo muy secundario frente al centro que era Cataluña. ¿Y ves cómo? Sí, no, efectivamente yo creo que el eje de atención se ha modificado. Ahora la preocupación efectivamente es Cataluña, y lo entiendo perfectamente, y afortunadamente lo vasco está dejando de ser noticia, lo cual no significa que no haya problemas, que los hay, ya lo creo que los hay, pero son problemas que no tienen el dramatismo terrible que había y que tenía cuando ETA mataba. Yo llegaba a cubrir hasta 5 atentados en una semana. Es que, claro, y ahora que es distinto, pero todavía tiene que ser más distinto, mucho más distinto. Cuando hemos hablado con periodistas vascos sobre la actualidad, pues como don José María Calleja, doña Isabel Sebastián o señor Gurruchaga, veíamos, digamos, dos valoraciones diferentes. Estaban los que decían que ahora está mejor la cosa porque no hay atentados y porque, entre comillas, ha habido una rendición al haber sido obligados a aceptar la ley de partidos. Y en cambio quienes decían al revés, que estaban peor porque como ahora están en las instituciones y controlan Guipúzcoa. No. Yo creo que, primero de todo, que no es que la gente, yo creo que perdemos a veces la memoria. No es la primera vez que la izquierda abertzale está en las instituciones. Han estado siempre en el Parlamento Vasco hasta que vino la ley de partidos. Otra cosa es que no fueran y no iban, pero han estado siempre. O sea que no estamos viviendo nada que no hayamos visto antes. Han tenido ahora unos poquitos más de votos, si no recuerdo, que en 1988, en 1998, que fue cuando la tregua de ETA, pero es que la izquierda abertzale ha estado ahí siempre, pero ha estado siempre, hombre, no ha estado Garitano en la Diputación, pero siempre ha estado presentándose a las elecciones y siempre ha tenido un nicho de votos determinado. ¿Qué ha pasado? Hombre, ha pasado que ETA efectivamente está absolutamente voy a quitar lo de absolutamente. Está muy debilitada. Estos señores fueron al Constitucional, el Constitucional les declaró legales y están ahí. Están ahí y han ganado lo que han ganado en las mejores condiciones posibles. A la izquierda abertzale ahora ya solo le toca perder. Y lo veremos. Y veremos cómo ahora solo le toca perder. Estamos mejor porque no es lo mismo salir a la calle de tu casa sin tener la seguridad de que vuelves. Y hoy por hoy esa seguridad se tiene. Insisto, hoy por hoy. Y desde ese punto de vista, me parece que es cerrar los ojos a la realidad, no concluir que hoy en el País Vasco se vive con una mayor tranquilidad que se vivía hace 3 años. Me parece que eso es así. Ahora,
¿Que ETA ha desaparecido? No. ETA está ahí. Y ETA no es una ONG dispuesta a poner comedores sociales para gente en paro. Pero está ahí. Ahora, yo creo que, de verdad, decir que hoy se está peor, no lo comparto en absoluto. En absoluto. No es, insisto, no es lo mismo salir de casa sin tener la seguridad de que vuelves, ¿eh? Por eso, para no obviar en este repaso de tu trayectoria tu faceta de articulista, que de hecho además en Periodista Digital nos llegan tus artículos por OTR, me llamó la atención uno que era algo así como Cuidado Majestad, o... Sí, Cuidado Majestad cuando pasó lo de Botsuana. Sí. Digo, ahora que parece que ha habido un giro copernicano con el rey y lo que toca es hablar bien, digo mal, porque si hablas bien eres un cortesano. A mí no me importa nada, no me importa nada que me llamen o que me califiquen de cortesana. Yo confieso que por el rey tengo un afecto extraordinario, hizo un papel magnífico. Naturalmente no puedo compartir, en fin, determinadas el artículo que digo de hecho incluía críticas. No lo puedo compartir de ninguna de las maneras muchas de sus actuaciones, pero creo que ha sido la única persona en este país que ha pedido perdón, que lo hizo de verdad. Y aquí somos muy aficionados aquí a la primera de cambio, mandar al infierno a la gente, ¿no? Sin tener en cuenta, sin poner en la balanza, en fin, los servicios prestados, que yo creo que en el caso del rey han sido muchos, pero evidentemente pues ha cometido errores graves. Creo que la monarquía en este momento está tocada y también creo que hay gente que está dispuesta a hacer daño, ¿no? Como es el caso del señor Torres, que en uso del derecho a su legítima defensa no se va a parar en barras, y si no, lo veremos. Y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero a mí me parece que la monarquía y en concreto el rey ha jugado un papel absolutamente... Yo soy una enamorada de la transición, ¿eh? Comprendo que tiene sus lagunas, que tiene sus defectos, que tiene sus carencias, que probablemente haya que revisar algunas cosas, pero me parece que el rey hizo un papel clave y sustancial. Pues Charo, solo me queda darte las gracias por este rato que has compartido con Periodista Digital. Nada, gracias a vosotros.